bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estaremos disectando contribuciones y aportaciones de celebridades y empresarios latinos en la política de Estados Unidos. Como siempre te contaremos lo que otros no te cuentan, nuestra información está basada en investigaciones, artículos y reseñas de organismos de inteligencias. Vamos a comenzar. Bueno, normalmente, cuando hablamos de elecciones y demografía en este país, hay como una expectativa de cierta predecibilidad. Históricamente, era como leer un mapa de navegación muy antiguo. Un mapa ya súper bien trazado. Exacto. Los analistas simplemente apuntaban al mapa y decían, a ver, aquí están los estados azules, allá los rojos. Este grupo demográfico vota de esta manera y listo. Ahí está el camino claro a la victoria. Sí, era un sistema casi binario. Muy reconfortante para la vieja guardia política. A las maquinarias de campaña tradicionales les encanta que la demografía encaje perfectamente en cajas que sean fáciles de categorizar. Les ahorra muchísimo trabajo. Pero luego entramos al mundo del electorado latino actual y de repente, esa brújula se vuelve completamente loca. El mapa no solo cambia, sino que parece que alguien literal le prendió fuego. Y es un territorio inexplorado. Por eso hoy vamos a hacer una investigación profunda en cómo este electorado, que está en pleno crecimiento, se ha convertido en la fuerza innegable que está transformando los resultados en todo el país. Y ojo, no solo se trata de contar votos en una urna. Estamos hablando de un poder adquisitivo masivo y una integración estructural superprofunda en las más altas esferas de la sociedad estadounidense. Y para tratar de entender este fenómeno tan complejo, estuvimos cruzando datos de una pila de documentos fascinante. Revisamos informes superdetallados, de Latino Donor Collaborative y también de la organización Americans for Tax Fairness. Fuentes muy sólidas. Y contrastamos todo eso con reportajes a fondo de Forbes, The Texas Tribune, The New York Times, Político e incluso medios de análisis cultural y político más de nicho, como Blaze Media. Lo que buscamos hoy es ir mucho más allá del ruido superficial. Así es, esa es nuestra misión. Queremos desglosar los números reales detrás de este votante, analizar esas guerras internas feroces dentro de los partidos para ganar su lealtad, ver el choque cultural loquísimo entre estrellas de Hollywood y celebridades latinas. Y finalmente, ver cómo el dinero de la élite multimillonaria mueve los hilos. Que es la parte que menos se ve, pero la que más pesa. Y, bueno, antes de arrancar, quiero dejar una nota estricta de imparcialidad muy clara para quienes escuchan. Hoy vamos a tocar temas que están al rojo vivo. Hablaremos de la Agencia de Inmigración, ICE, de acusaciones de socialismo, de las políticas fiscales, tanto de Trump como de Biden. Temas superpolarizantes. Demasiado. Por eso nuestro trabajo aquí no es tomar partido por nadie, ni respaldar ninguna visión política. Nosotros somos estrictamente neutrales, limitándonos a exponer los datos tal cual vienen del material original. Yo estoy segura de que esa es la única manera de analizarlo objetivamente. Y, bueno, si queremos entender esta mecánica actual, tenemos que empezar por los cimientos, la economía y la demografía. Claro, los números duros. Esa vieja narrativa del gigante dormido que nunca sale a votar, pues ya no tiene ningún sustento empírico. Si miras el informe de Latino Donor Collaborative, los números son de verdad aplastantes. A ver, ¿qué tan aplastantes? Los latinos representaron el 71% de todo el crecimiento de la población estadounidense entre 2022 y 2023. Sí, una locura. No es un segmento demográfico más, son el motor principal del crecimiento nacional. Y a nivel electoral, son el 13.4% del electorado, proyectándose a más de 36 millones de votantes en 2026. Bueno, vamos a desempacar esto, porque es como si un jugador que siempre mantuvieron en la banca, de repente, no solo entrara de titular a la cancha, sino que comprara el equipo entero. Literalmente, fíjate que la tasa de registro supera a la de votantes blancos y negros desde el año 2000. Pero a ver, empujando un poco la narrativa, siempre hemos escuchado eso de que la demografía es el destino, pero lo que me voló la cabeza revisando las fuentes no fueron los millones de votantes de a pie, sino los titanes del capital, la integración en la cima de la pirámide. Sí, ese es el verdadero cambio de paradigma. Leí un perfil interesantísimo en Forbes sobre Arturo Moreno que ilustra esto a la perfección. Moreno construyó una fortuna enorme en la industria de la publicidad exterior con vallas publicitarias, vendiendo su empresa por miles de millones a finales de los 90.
Hoy su patrimonio ronda los 5.000 millones de dólares. Sí, pero el salto cuántico ocurrió en 2003, cuando compró el equipo de Los Ángeles Angels por 184 millones de dólares. Fue el primer mexicoamericano en poseer un equipo de las grandes ligas. Oye, y ese equipo hoy vale muchísimo más, casi 2.750 millones. ¡Qué locura! Pero a ver, ¿por qué importa que un tipo compre un equipo de béisbol en el contexto de unas elecciones políticas? Porque poseer una franquicia deportiva en Estados Unidos te da acceso directo a la mesa chica del poder cívico, económico y político de todo un estado. Ya no eres un grupo demográfico al que hay que convencer con discursos. Te conviertes en el dueño de la pelota. Exacto. Eres el jefe de la infraestructura local. Eres quien negocia contratos multimillonarios con las ciudades, quien moldea el desarrollo urbano y quien dicta los términos de las inversiones públicas. Y eso se conecta perfectamente con lo que está pasando a nivel municipal, que es muy lejos de las grandes narrativas de Washington. Las fuentes mencionan el caso de los hermanos Jorge y José Mas en Miami. Sí, el proyecto del estadio. Ellos, junto con socios como David Beckham, están impulsando un megaproyecto de $1.000 millones llamado Miami Freedom Park que abrió sus puertas el 4 de abril de este año 2026. Sobre el papel, es un estadio de fútbol para el Inter Miami. Pero en la práctica es mucho más que eso. Es una reconfiguración total de terrenos públicos. Van a transformar el campo de golf Melrice para incluir cientos de miles de pies cuadrados de espacio comercial, oficinas, hoteles. Y el mecanismo político detrás de ese tipo de desarrollos es fascinante, porque para construir algo así necesitas que los políticos locales voten a tu favor. Y ahí es donde el capital se convierte en poder duro. Por ejemplo, Jorge Mas y entidades vinculadas inyectaron más de $52.000 en un solo mes a un comité de acción política, un PAC. Y no a cualquier PAC. Era el presidido por la tía y cabildera del comisionado de la ciudad de Miami, Keone Hardeman. Y todo esto sucediendo justo mientras este comisionado tenía que tomar decisiones críticas sobre el futuro del megaproyecto. Lo cual me genera una duda enorme. Estamos viendo una verdadera integración económica comunitaria, de esas que benefician a la población latina en general, o simplemente estamos viendo que unos pocos multimillonarios con apellidos hispanos aprendieron a jugar el mismo juego de cabildeo oscuro que las élites tradicionales siempre han jugado. Es una tensión súper válida, y lo que los documentos sugieren es que el capital latino ya no está al margen pidiendo permiso. Está dictando las reglas del juego usando exactamente las mismas palancas financieras de siempre. Donaciones estratégicas y presión local. Presionan funcionarios y control de bienes y raíces. Es una asimilación total en el engranaje del poder estadounidense. Y claro, al ver este músculo operando a toda máquina, los grandes partidos políticos a nivel nacional han tenido que reestructurar sus estrategias desde cero. Los demócratas, por ejemplo, parece que entraron en un modo de pánico organizativo y empezaron a abrir la chequera de manera muy agresiva. Sí, vimos esa estrategia tradicional de inyectar fondos masivos. Por ejemplo, el Voltea-C, que es el brazo de campaña del caucus hispano del Congreso. Ellos inyectaron $5.45 millones para esfuerzos independientes apoyando a candidatos latinos. Es su mayor inversión en un solo ciclo electoral. Pero, el dinero de los PACs es solo la parte técnica de la ecuación. La otra cara, que es mucho más visible, es la maquinaria cultural de Hollywood. La figura de Eva Longoria es el caso de estudio perfecto aquí. Porque es un error verla solo como actriz. Las fuentes la perfilan realmente como una estratega de poder. Ella cofundó el Latino Victory Fund, que es un mecanismo que recaudó más de $9 millones en un solo ciclo y canalizó recursos directamente hacia la campaña presidencial de Joe Biden y candidaturas progresistas en Texas. Pero lo que realmente ilustra cómo está el ambiente en la calle es una anécdota increíble de The Texas Tribune. Longoria estaba haciendo campaña en Miami, en un restaurante colombiano de lo más cotidiano. Imagina la escena. Está al lado de una barbería y de un centro de cuidado infantil. De repente, unas niñas salen del centro, la reconocen y empiezan a gritar súper emocionadas pidiendo fotos con la mamá de Dora la Exploradora. Una imagen de campaña perfecta, súper conmovedora para el partido. Sí, de manual. Pero al mismo tiempo, de la barbería de al lado salen unos tipos simpatizantes de Trump, interrumpen la escena y empiezan a gritarle comunista en plena calle. Es la polarización nacional resumida en una sola acera de Miami.
la adoración pop chocando de frente con la furia ideológica. Y ese choque evidencia que los eventos con celebridades tienen un alcance muy limitado hoy en día. Las campañas ya se dieron cuenta de que la gente no consume información viendo conferencias de prensa en televisión por cable. Y para combatir eso, fíjate, el Partido Demócrata lanzó una estrategia digital llamada Ruido. Básicamente, contrataron y organizaron a unos 50 creadores de contenido nativos digitales. Carlos Eduardo Espina es el gran ejemplo ahí, un creador uruguayo-estadounidense con 14 millones de seguidores en TikTok. Y la razón por la que lo eligen es porque le habla en español, directo al teléfono, a una clase trabajadora que está laborando 10 horas al día y no tiene tiempo de ver los noticieros tradicionales. Él fue una pieza clave para empujar el voto anticipado. Sin embargo, mientras intentaban construir toda esta megaestructura digital y de celebridades, The New York Times reporta una especie de guerra civil interna brutal en el Partido Demócrata. La fractura entre el establishment y los progresistas. Entre los líderes latinos ya establecidos y las nuevas alas hiperprogresistas como los Justice Democrats. El caso de Adriano Espaillat en Nueva York es súper revelador de eso. Él es una figura del establishment y de repente se vio asediado por contendientes jóvenes de su propio partido que lo acusaban de recibir dinero corporativo. Sí, pero la verdadera pelea fue por la retórica. Totalmente. A Espaillat lo querían destruir en las primarias porque él usaba la palabra desmantelar al referirse a AS, la agencia de inmigración, mientras que el ala progresista exigía que usara el eslogan radical Abolish ICE, o sea, abolir la agencia por completo. Y, claro, esa distinción semántica parece pequeña, pero expone un abismo en el partido. El establishment sabe que gritar abolir asusta a los votantes moderados y de clase media en una elección general. Obvio. Pero las bases progresistas consideran que cualquier postura menor a la abolición total es simplemente una traición moral. Y esto me lleva a una gran contradicción. Si los demócratas tienen millones de los PACs, a la mamá de Dora la Exploradora armando eventos de recaudación masivos y a ejércitos de TikTokers con 14 millones de seguidores mandando notificaciones push a los teléfonos. ¿Por qué los datos recientes muestran que están perdiendo tanto terreno entre estos votantes? ¿Acaso la estrategia de usar estrellas de Hollywood tiene una fecha de caducidad? Yo estoy segura de que sí. Porque la visibilidad en redes sociales no compensa la ansiedad económica. Ese límite de la política de influencia nos lleva al cambio más drástico de los últimos ciclos electorales. La migración hacia la derecha. Sí, la migración masiva de la clase trabajadora hispana hacia el Partido Republicano. Descubrieron que el carisma de una actriz de televisión no paga las facturas del supermercado ni el alquiler. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los datos de las encuestas a boca de urna de CNN son un terremoto político. El 46% de todos los hispanos y un impresionante 55% de los hombres hispanos votaron por Donald Trump. Es un número histórico. Si revisas la historia moderna de Estados Unidos, esos números rompen con todas las proyecciones clásicas. Es una reconfiguración total. Y lo fascinante de este giro a la derecha es que no fue impulsado por conservadores tradicionales con traje y corbata. Tuvo su propio brazo cultural, que fue la música urbana y el reggaetón. Cierto. Mientras Hollywood se quedaba en el lado progresista, los republicanos encontraron una resonancia brutal en los ídolos de la calle. Fue súper surrealista ver a estrellas globales del reggaetón subiendo a los escenarios de los mítines republicanos. Vimos a Annual AA y a Justin Quiles en Pennsylvania. Sí, que Quiles, de hecho, bautizó a Trump como Uncle Trump, el tío Trump. El tío Trump. Y el argumento que usó es clave. Dijo que admiraba su enfoque económico y que prefería 1000 veces a un presidente odiado por decir verdades incómodas que a uno amado por sonreír mientras miente. Totalmente directo. Y luego tuvimos a Nicky Jam en Las Vegas, diciendo básicamente que la economía estaba estancada y que necesitaban a Trump de vuelta para mover los negocios. Y el mecanismo detrás de por qué el reggaetón funciona mucho mejor que Hollywood para este mensaje, la verdad, es profundo. El reggaetón como cultura siempre ha glorificado el esfuerzo propio, el ascender desde abajo. El buscarse la vida, el hustle. Exacto, el hustle diario y la creación de riqueza material. Y eso se alinea sorprendentemente bien con el mensaje republicano de bajos impuestos, desregulación y éxito individual, mucho más que el discurso progresista sobre equidad y programas sociales. Ahora, además de los cantantes, también hubo actores conservadores empujando narrativas muy diferentes. Eduardo Verástegui,
que es el productor de la película Sound of Freedom. Sí, que le entregó una Virgen de Guadalupe a Trump. Exacto, apelando directamente a ese votante profundamente religioso y pro-vida. Y, por otro lado, figuras como Patricia Navidad o el actor cubano Pedro Moreno activaron el botón del pánico ideológico. Advirtiendo sobre el socialismo, sí, Moreno advertía enfáticamente que el socialismo estaba infiltrándose en Estados Unidos y que si lograban entrar al sistema americano, todo Occidente estaba condenado. Y lo que muestran estas fuentes, particularmente desde la cobertura de Blaze Media, es un contraste de clases abismal dentro del mismo grupo demográfico. Tienes a la clase trabajadora y a sus ídolos urbanos moviéndose a la derecha por el costo de la vida y el miedo a la inflación. Y del otro lado tienes a las élites progresistas reaccionando a esos resultados de una forma muy distinta. Eva Longoria dio una entrevista súper comentada a la revista Marie Claire después de las elecciones, donde reveló que ella y su familia abandonaron Estados Unidos para vivir entre España y México. Ah, sí leí sobre eso. Mencionó que California se había vuelto inmanejable por los impuestos y la falta de vivienda, llegando a describir al país como distópico. Aunque, bueno, reconoció su privilegio al poder irse mientras aceptaba que la gran mayoría de la gente se queda atrapada. Lo cual genera un resentimiento tremendo entre los votantes de a pie, obvio. Ven cómo los portavoces de las campañas pueden simplemente empacar sus maletas e irse a Europa cuando las políticas que apoyaban o el ambiente que ayudaron a crear se vuelve insostenible. Parece que la política estadounidense se ha convertido en una gala exclusiva de Hollywood, por un lado, y un concierto de reggaetón por el otro. Es una buena analogía. Pero empujando este análisis un poco más, ¿tú crees que este giro masivo del 55% de hombres hispanos votando republicano es realmente un cambio ideológico profundo y duradero? ¿O es simplemente un voto de castigo fulminante por el precio del huevo y la gasolina? Pues mira, la evidencia sugiere fuertemente que es pragmatismo puro. El votante promedio está reaccionando al dolor en su billetera y a la seguridad de su vecindario mucho antes de pensar en lealtades de partido. Han demostrado que su voto es condicional y alquilado, no comprado de por vida. Tiene mucho sentido. Pero hay que ser cautelosos, porque mientras debatimos sobre si Anuela A convence a más gente que Eva Longoria, corremos el riesgo de ignorar una fuerza muchísimo más grande que opera silenciosamente por encima de todo este circo mediático. Claro, hablemos del dinero oscuro, de los verdaderos titanes que diseñan el campo de juego. Porque cuando revisas las cifras, te das cuenta de que todos los esfuerzos de base son pequeñitos en comparación. El informe de Americans for Tax Fairness tiene números que asustan. Revelaron que, a solo una semana del día de las elecciones, 150 familias de multimillonarios habían gastado la friolera de $1.900 millones en contribuciones políticas. Para poner eso en perspectiva, eso es casi un 60% más de lo que gastaron más de 600 multimillonarios juntos en toda la campaña de 2020. Es increíble. El volumen de efectivo inundando el sistema está fuera de control. ¿Y hacia dónde fluyó ese tsunami de dinero? La distribución fue abrumadoramente asimétrica. El 72% de ese dinero, es decir, 1.360 millones, se inyectó para apoyar a los republicanos. ¿Y a los demócratas? Me imagino una fracción. Apenas el 22%, unos 413 millones. Personajes como Elon Musk lideraron esta ofensiva gastando más de 133 millones a través de su America PAC. Y ojo, el mecanismo de este dinero es clave. No compran anuncios tradicionales. Financian operaciones enteras de recolección de votos en distritos críticos. Son la infraestructura pura. Y aquí está el detalle del informe que realmente te hace replantearte todo el sistema. Esos $1.900 millones, que son suficientes para saturar cada pantalla y cada radio del país, representan únicamente el 0.07% de la riqueza combinada de estas 150 familias. Es un porcentaje minúsculo. Porque ellos poseen casi $2.7 billones en total. Y para bajarlo a la realidad de la clase trabajadora de la que hablábamos antes, si una familia promedio estadounidense tiene un patrimonio neto de unos $200,000, donar el 0.07% de sus ahorros equivaldría a dar $140 a una campaña. $140, lo que te gastas en una cena familiar un viernes por la noche. Tal cual. Para estas familias, alterar el equilibrio político de la nación más poderosa del mundo requiere el mismo sacrificio financiero que salir a cenar pizzas.
Es como si en un concierto los votantes estuviéramos discutiendo por quién canta en la tarima mientras 150 familias son dueñas de todo el sistema de sonido, del estadio y de los permisos municipales. Es una analogía muy dura, pero muy real. Entonces, ¿qué significa todo esto? Considerando estos 1.900 millones de dólares, estructurando las reglas del juego, es el electorado latino el que realmente está remodelando las elecciones desde la base o, al final del día. Todos somos simples peones en un tablero de ajedrez gigante diseñado y financiado por estos multimillonarios. Ese es el dilema central de nuestro tiempo. La demografía tiene poder porque los votos físicos son los que finalmente cuentan en la urna. Eso es innegable. Nadie puede negar que el electorado hispano tiene el peso numérico para voltear un estado completo. Sí, los números están ahí. Sin embargo, el dinero donde está, con los multimillonarios porque ellos definen sobre qué tema se debate, qué candidatos logran sobrevivir a una primaria y quién tiene los megáfonos más potentes en las redes sociales. El votante latino ha ganado un poder inmenso, sí, pero está operando dentro de una matriz construida por el gran capital. Lo cual nos deja con una imagen complejísima para el futuro. Al desglosar todas estas fuentes de hoy, creo que la conclusión más contundente es que la idea del bloque latino como un monolito apático está oficialmente muerta y enterrada. Definitivamente. Hoy estamos viendo una fuerza hiperactiva, profundamente dividida por líneas de clase y cultura, que está siendo cortejada de forma superagresiva. Total. Y el hecho de que packs multimillonarios, creadores de TikTok y estrellas globales del reggaetón estén peleando por su atención es la demostración absoluta de su integración total en la maquinaria política estadounidense. Ya no son un nicho, son el terreno central de la batalla. Y para dejar una idea flotando en el aire antes de irnos, porque para quienes nos escuchan esto es importante, hemos visto cómo las reglas tradicionales han volado por los aires en este ciclo. Si la dirección política de un país ahora se decide en este extraño cruce entre los algoritmos de TikTok, la validación de cantantes populares y famosos en mítines y las inyecciones silenciosas de miles de millones de dólares de una pequeña élite financiera. Estamos asistiendo al funeral oficial de la campaña política tradicional. Es una pregunta que los consultores políticos deben estar haciéndose con mucho pánico en este momento, porque la infraestructura que conocíamos ya no existe. Llegaremos al 2028 viendo cómo los debates políticos formales y los comerciales de televisión son completamente ignorados, reemplazados al 100% por flujos de información invisible en redes sociales y conciertos políticos patrocinados. Es algo para mantener muy presente mientras vemos evolucionar este paisaje. Bueno, agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado en este análisis a fondo de los datos que citamos. Nuestro propósito siempre es desglosar la realidad tal como la presentan las múltiples fuentes, alejándonos de los discursos partidistas para ver el panorama completo. Nos quedamos mirando ese mapa viejo del que hablábamos al principio. Lo mejor que podemos hacer con esa brújula antigua es tirarla a la basura. El terreno cambió, las reglas cambiaron y los jugadores ahora son dueños del equipo. Hasta la próxima inmersión profunda. Mantengan siempre viva la curiosidad y opinen porque una democracia necesita que el pueblo opine y comente. Gracias por tu apoyo. No olvides de suscribirte, comentar y darnos un me gusta para que a otros usuarios les pueda llegar esta importante información.